caso cerrado. Y aquí estamos otra vez, amigos, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con una cita del escritor estadounidense Sidney Sheldon, que dice: la mayor ironía es vivir prisionero de otro ser humano. Que pasen los litigantes. Ser culpable de algo no me hace culpable de todo. Ya que me quitaron mi libertad, por favor no me quiten mi felicidad. Estoy pagando sin condena porque mi único error fue enamorarme. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Señor Schur. Buenas tardes, doctora. Yo traigo a la joven porque yo participé en el caso de ella por parte de la Defensoría del Pueblo. Yo fui el investigador que trabajó el caso de ella y en el acuerdo al que ella llegó con la Fiscalía, pues obviamente ella le va a explicar aquí, y hoy yo le pedí permiso al probation officer de ella, al oficial de probatoria, para poderla traer ante usted porque ella tiene un caso pendiente ante su corte. Ok, entonces ella está en algún tipo de arresto domiciliario. Correcto, por ejemplo, correcto. Está bajo un tipo de arresto domiciliario. Y está aquí hoy bajo su con un shadow responsabilidad. grant, correcto. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Puede retirarse y estaremos. Amelia, descríbeme quién es Juan Pablo, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Juan Pablo es mi ex esposo. Tuvimos una relación de 10 años. Los peores. Una relación de 10 años en la cual tuvimos 2 niños hermosos de esa relación. ¿Qué edades tienen los niños? 8 y 6. 8 y 6. Y ahora ya ustedes están divorciados. Correcto, pero vivimos bajo la misma casa. Ok, explícame. Mi casa Es mi estamos casa. Ok, viviendo. espérate un momentito. Juan Pablo, déjame Perdón, por doctora. favor escuchar la demanda. Yo puedo pensar que tú estés indignado por algo, yo no sé lo que es, pero yo creo que vamos a ser ante todo respetuosos, cordiales, para poder escuchar y yo poderte prestar atención a ti, igual que le voy a prestar atención a ella. ¿Ok? Listo, Así doctora. que trata de controlarte y no interrumpir. Está bien. Gracias. Ok. Estuvieron casados 10 años, juntos 10 años, tuvieron 2 criaturas, uno de 8 y 6. Correcto. Ok, explícame. La razón el por qué vengo hoy aquí, doctora, es porque quiero que se vaya de mi casa y quiero custodia de mis hijos. Ok, tú quieres que él se vaya de la casa. Correcto. Y tú tener la custodia de los niños. Correcto, doctora. Ok, pero quiero entender por qué tú estás bajo arresto domiciliario. Cuéntale. Doctora, en primer lugar, no es algo que me siento muy orgullosa de hacerlo. Y créame que lo estoy pagando muy caro, lo que ya he hecho. Hace un tiempo yo era un dealer afuera de una discoteca, por el bienestar de mi familia y por el bien de él también, doctora. Mío. Para poderle ti, dar a mis para hijos tus más lujos, no los de míos, lo que no podía. tus lujos. Yo estaba trabajando honradamente, Déjame hablar, por favor. pero mentiras que hablas. Déjame hablar, por favor. Como le estaba diciendo, doctora. O sea, en algún momento de la relación matrimonial decidiste vender drogas, ¿no? En una discoteca. ¿Qué droga vendías? Éxtasis, doctora. Esta sí. Ok, está bien. Entonces, en algún momento te agarran, te detienen, te arrestan. ¿Y cómo terminas haciendo arresto domiciliario? Bueno, doctora, al ser mi primera vez ser un felon, mi abogado me consiguió una opción, 2 opciones bien buenas. La primera opción era o durar un año en prisión o el programa que estoy haciendo ahora de house arrest, pero simplemente con permiso de ir a la casa, al trabajo y a la iglesia todos los La peor domingos. decisión que hicimos, O sea, la peor decisión. ok, momento, por favor, ya te pedí, por favor. Disculpe, doctor. Entonces, la opción era o cumplir un año de prisión, Fuera de mis donde hijos. hubieras estado separada de tus hijos por un año, o estar en arresto domiciliario por ¿cuánto tiempo? 3 años, doctora. Por 3 años, 36 meses. Y entonces, las condiciones, las únicas condiciones que tienes es que puedes ir a tu trabajo Correcto. o a la iglesia. Y a la iglesia todos los domingos. Pero puedes vivir en tu casa
con tus niños, aunque no te dieron la custodia de los Correcto. niños. Bueno, a él le dieron custodia temporaria hasta Correcto. que yo saliera del programa que estoy ahora y después tenemos que regresar a corte de familia a ver en qué quedamos. Pero doctora, en esa situación, cuando me presentaron la opción, él fue a verme a la cárcel, cuando me tenían todavía detenida para ver cuál opción yo iba a coger. Él habló conmigo y mi abogado al frente y entramos de acuerdo a un verbal agreement. Un acuerdo verbal. Correcto. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que el acuerdo verbal fue que adentro él me dijo que aceptara el programa de house arrest, volviera a la casa y le íbamos a hacer creer a los niños que nada de lo que estaba pasando, incluyendo la relación de nosotros, como estaba. O sea, porque ya la relación de ustedes ya estaba disolviéndose. Sí, correcto. Cuando él se enteró que me agarraron, él simplemente no quiso nada saber de mí. Cuando algunos meses, como ya yo tengo 6 meses en esto, como a los 3 meses empezó a actuar diferente. Se me desaparecía varias noches, venía a cualquier hora borracho, me buscaba al lado, doctora, me tenía confundida porque hay noches que quería pasarla conmigo y hay noches que no, Tú te doctora. aprovechabas de la Ok, ok. situación. Me tenía- Tú me vienes a me buscar. tenía confundida, doctora. Ok. Ok, entonces, después de que él habló conmigo, me dijo que no tenía nada que ver conmigo, que conoció a una mujer nueva, que está enamorada. Yo le dije, ok, yo entiendo tu situación. Yo lo amo, doctora, no le voy a hablar mentira. Obsesión, Lo amo. obsesionada, es lo que Pero, estás. doctora, le dije, por favor, vamos a terminar de cumplir el verbal agreement que tenemos por el bien de los niños, para no confundir a los niños. De aquí a la puerta no me importa lo que hagas, pero a mi hogar, respétalo, el hogar de los niños. Ok. ¿Qué le cuento? Hace 2 meses me mudó la mujer para la casa, la fichita que tiene. ¿Fichita ella o no tú? hace nada, Tú doctora. eres la fichita. Al frente déjame hablar, por favor. Al frente de ella, al frente de él, doctora, actúa un papel totalmente diferente, como que el que quiere ayudar en la casa, como el que hace algo en la casa. Yo ayudo en la casa. Yo trabajo 8 horas, Cuida a los doctora, llego niños. de la casa y es atender a mis niños, que no tengo ningún problema, porque mis hijos son mis hijos, pero que por lo menos cuide de él. Hasta lo el día hago. de hoy, hasta los calzoncillos todavía se lo lavo, doctora, porque Es tu si no, no trabajo, tienes ropa para te lavar lavar. la ropa. O ¿Ves sea, cómo que me están habla? viviendo Pero nunca pido que laves la él, mía. tú, los niños Y la la nueva señora. pareja de él. Correcto, doctora. Pero, ¿y qué le dijeron a los niños? Que Los niños están confundidos, doctora. Incluso le tocan la puerta a él y le dicen a él cosas que por qué él no está conmigo, que por qué me hace llorar, que por qué él no duerme conmigo esta noche. Tiene a los niños muy confundidos. Pero ellos han preguntado aquí quién es la otra mujer. Sí, ¿Y ellos han qué- preguntado. ¿Y qué le han dicho? Bueno, yo le dije a la niña más grande de 8 años, porque ella es la que pregunta más, que su papá tiene una novia nueva. Ella se pone a llorar mucho, dice que ella no quiere que su papi tenga una novia nueva, que ella quiere que su papi y su mami estén juntos. Tú le estás manipulando. Eso es lo el que él dice, cerebro. doctora. Ok, Pero la perfecto. mujer le hace maltrata a los niños. Entonces tú lo que quieres es que él desaloje la casa, se vaya con su nueva novia, pero que yo te conceda la custodia, que es un problema bien severo. Porque quien te quita la custodia a ti es el gobierno, porque estás cumpliendo una sentencia por venta de drogas. Entonces o sea, es una situación muy complicada. Ok, ya entiendo que tienes a alguien que está dispuesto a suplantar el papel que juega él, que es llevar a los niños al colegio, al médico, a los lugares donde tú no puedes ir. Correcto. Ok, ¿y tú siempre llevas a los niños a la escuela? Mentira, Sí. doctora. Y si no puedo, yo le Mentira, pido a mi doctora. familia, a mi primo, a mi prima que le lleven a la escuela. Mentiroso. Pero ella no quiere la ayuda de mi familia. Mentiroso. No lo Mentira, quiere. doctora. Su familia quiere que Me él me mande reclama a cada prisión. rato que por qué. Yo Porque- trabajo. Ok, espérate. Déjame hablar. No, espérate un momento. Ahora le toca hablar ahí. Bueno, le cuento, doctora, que sí, hicimos un acuerdo verbal de donde que ella puede venir a vivir en mi casa, nuestra casa. Pero lo hice solo por los nenes y fue el peor error de mi vida, porque lo estoy pagando ahora yo. Claro, porque no cumpliste Ella con siempre tu palabra. está obsesionada conmigo. Ya nos sentamos y hablamos. Le dije que ya no le amo. Me le busca digo el que lado, no le doctora. quiero. ¿Cuántas veces le digo día, noche? Le digo que no le amo. Me Ok, busca Pero el ella no lado. entiende eso. Ella Ok. creo que estás obsesionada conmigo. Pero le acabas de acusar de tener un amante. Sí, porque yo no quiero a mis hijos ¿Ves, doctora? con Yo creo un que él amante. también está Ya si es confundido. pareja, que lo haga formalizado. Pero yo por lo menos formalicé con Ok, mi pareja. escúchame, ¿cómo tú vas a introducir a tu pareja a ese acuerdo verbal que hicieron ustedes? Porque ella está ahí meses, está 6 meses, más de 6 meses está viviendo en la casa. Yo apenas le traje, porque mi novia tuvo un problema económico.
Entonces yo le traje al apartamento, a la casa, le traje para que venga a vivir. Pero estás no violando- es solo Pero temporalmente. estás violando doctora. todo el plan que habían hecho para proteger a los niños. Sí, pero ya discutimos, sentamos y hablamos. Le dije que esto era la situación. Dime algo. ¿Tú quisieras que ella fuera a prisión? Sí, ¿Sí? que se vaya detrás de las rejas. los porque niños no, qué? aquí no la aguanto. ¿Y los niños qué? Yo lo cuido. Ay, por favor, si yo, tú tienes... yo le cuido a los doctora, niños. se mi doctora. desaparece 4 y 5 días, doctora. No Tengo que llamar está a mi mintiendo, amigo para doctora. que me busque los Doctora, niños, yo doctora. siempre estoy en la casa. Doctora, yo Cada no puedo rato hacer estoy en la ¿Por qué te casa. comprometiste a algo que no puedes cumplir? Yo estoy cumpliendo mi Doctora, parte. yo no puedo hacer compra y de tengo que cuidar llamar a mi mis hijos, amigo de llevarle a la para escuela, que vengas, yo hago las entregarle la compras lista de para la que me comida traiga la compra. por todo el mes. Mentiroso. Pero ella quiere a cada rato Ok. algo Mentiroso, diferente. doctora. Ok. ¿Quién tiene testigos? yo doctora. tengo testigos. Que, sí, trae la fichita de mujer La para que la fichita ella, doctora fichita vea tú. el Yo tipo tengo a de mi mujer, novia doctora, aquí que le es. cuente toda la verdad. Que se le ve por arriba. Que ella le hace la vida de Pásame los cuartitos. dos testigos. Se le ve por arriba, doctor, el tipo de mujer que es. Para que usted me entienda. Deja que hable. Buenas tardes. Buenas, Buenas doctora. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Vela, yo soy la novia de Juan Pablo. Ok. Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué piensas tú de esta situación? Bueno, estoy viviendo un infierno, doctora, de verdad. Yo estoy estudiando, dejé de trabajar, Di por que. eso Juan Pablo me está ayudando. Sí, trabaja, estoy estudiando ¿ok? Early College Deja que hable. Sí, ok. de Childhood Education. Estoy trabajando con los niños. Pero no y- se puede llevar bien con nuestros. Cállate Porque un momento. por tú les favor. manipulas a los Sí, hijos. claro. Tú le estás manipulando. Cállate un momento que estoy hablando Pellica a yo. los niños, porque la niña lo dice. Ok. A ver, explícame por qué estás viviendo un infierno. Bueno, ella le dice a los niños que me escupe, que me tire juguetes. Mentira, doctora. Cuando estoy limpiando, le dice a los niños que rieguen más, me echa cloro a la ropa negra, a la ropa de colores, me mancha toda mi ropa. Dígale el porqué. Y hasta nos hemos dado Amor, golpes. tú le abajo dices del que lo techo. haga, ¿no? Alante de Dígale los el porqué, niños, doctora, con por Juan Pablo defender ha a mis visto hijos. ¿Y todo. por qué han peleado ustedes? Por Han peleado defender a porque mis me ha- hijos. Porque ella me ha fundido y no me dejan ni salir Mire, de pero ¿y Porque si ella, agarró a mi y si hijo ella en la te está haciendo cocina. un daño, ¿por qué no llamas a la policía? Pero eso no es más porque sencillo. porque la relación entre madre y padre no lo Porque no ella quiero sabe, doctora, que ella involucrarme. también yo, va a la yo cárcel. quiero que ella esté criando sus Ella o hijos. tú. Claro. Ajá. Y yo no quiero que ella quede a 3 años en una cárcel y nunca vea a sus hijos. Pero me hace la vida de Yo le estoy cuadrito. haciendo un favor. Es más, que yo no tengo Un que estar metida. favor. Yo estoy aquí por Juan Pablo. Por Yo estoy favor. aquí porque él emocionalmente y físicamente estaba destruido por O esa sea, mujer. tú no quieres que ella vaya a prisión. Yo no quisiera que nadie fuera para prisión. Especialmente una madre que tenga Que dos tiene hijos. 2 hijos. Por supuesto, yo estoy aquí para ayudar que te a Juan vayas, Pablo ¿no? y que Sí, me ayude él y yo supuestamente, porque estamos doctora. enamorados. Porque pagas tu hace condena por 6 el meses. O sea, Pero que no si, dejas, ¿no? que si la relación con ella no fuera tan negativa, no hubiera grandes problemas. No hay Doctora, grandes problemas, está hablando por supuesto. mentira, Es le está ella pintando el que mismo se pone los papel que le calentitos pinta a por las él. Tú noches estás cuando hablando venga Juan mentira. Cállate la Pablo, boca. Tú eres a para que me hablar estoy mentiras. hablando con la Tú doctora. hablas. A decirle a Juan Pablo, A provocar, venga, a provocar. Se entra al contigo. baño cuando yo no estoy. Entonces no hables, se entra mejor al deja que baño hable. a la Doctora. ducha cuando Juan Pablo se está bañando. Ok. Y eso es un constantemente problemas. Problema. Ok. ¿Tu nombre es? Enrique, Enrique. ¿Y tú quién eres? amigo de Amelia. Tú eres el amigo que está dispuesto a sustituir la postura del padre. Jamás. Bueno, ya lo he venido haciendo desde hace un par Cuéntale, de Enrique, por hace favor. un par de meses atrás. Somos amigos del colegio, la conozco de toda la vida. A raíz de la situación que ella ha estado pasando los últimos 2 meses, que el ex esposo se le pierde por 4 o 5 días, Eso es me mentira. llama, Jamás me yo he tengo que perdido. recoger a Déjalo los niños hablar. en la escuela Ahora porque sí yo que le tengo deje mis hablar, hijos, estudian en la misma escuela, doctora. Aparte de recogerlos, los llevo también por la situación en la que ella está. Varias veces me ha tocado comprar los víveres, servirle de paño de lágrimas, porque me explica que cuando llega borracho, que esto, que lo otro, se le mete en la habitación, que le busca helado, que quiere reconciliarse, que esto, que lo otro. Y entonces, jamás ya te he cuando buscado. No se le pasa la No calentura, mientas. vuelve a ser la misma persona que la trata mal, que la ofende. ¿Tú estás casado? Yo sí, O sea, ¿estás en un matrimonio intacto? yo estoy en un matrimonio intacto. La pareja mía conoce a Amelia, que somos amigos de la escuela de toda la vida. Ok. O sea, Se entre puede decir que ustedes es mi no hay un mejor amiga, interés nada más que de amistad. por amistad. Pásame al señor Héctor Schubert, por favor. Aquí hay muchas cosas que yo no sé si es, cómo es. Yo sé que este acuerdo inicial no me parece nada bueno. Usted ha estado escuchando el caso completo. Doctora, Algo no está funcionando aquí.
No, doctora, y lo más triste, yo estuve, en este caso lo trabajé desde el principio, Ajá. Cayó en mi división y trabajé con el abogado de la Defensoría Pública que le ayudó a ella. Lo triste de este caso es que a ella le ofrecieron un año o 36 meses en este programa nuevo de Shadow Track, que es a través de un GPS y un sistema de teléfono, donde ella tiene que estar en el lugar que tiene que estar cuando la llaman, sin ella saber cuándo la van a llamar. Y el señor, el padre de los niños, obviamente participó activamente durante una entrevista con el abogado de la defensa donde él se comprometía y él quería que ella estuviera en su casa. Eso es muy triste porque ahora, si ella viola, obviamente va a ir a la cárcel por 36 meses. Y hay dos criaturas envueltas en este caso. Ok, pero aquí viene o sea, ¿cuál fuera la violación aquí? Imagínese usted de que entre ellas dos hubiera una pequeña discusión y la señora llamara a la policía local. ¿Quién usted cree que va a ser arrestada? Ella. Correcto. Ahí sería una violación mayor. Me provoca, doctora. Pero mira, ella tiene más conciencia, ella no tiene ninguna intención. Él está Doctora, más decidido de que está- ella vaya a prisión. Doctora, Pero ella está no. hablando mentira, doctora. Ok, mire ahora la pregunta. Sí, señor. ¿Se pueden modificar los requisitos de este programa? En otras palabras, ¿puede ella mudarse a otro sitio y tener la custodia de los niños y que con la ayuda del amigo y el padre, la participación pueda... ¿Se Yo- puede modificar los Yo creo términos? que hablando con el Departamento de Correcciones del Estado de la Florida, se podría quizás llegar a un arreglo donde ella pudiera mudarse a otro lugar A la cárcel. donde no tuviera este tipo de problemas, porque verdaderamente me preocupa que vaya a haber un conflicto y la persona que va a violar la probatoria va a ser ella. Ella. Ok. ¿Tú te puedes mudar con tu pareja nueva a otra dirección? Doctora, quiero a mis hijos conmigo. Ellos no quieren estar con Tú te él, puedes doctora. pasar tiempo con tus hijos, pero tú estás trabajando, tienes una nueva pareja. Que no tú le querías dedica que los tiempo. niños vivieran con su mamá y estuvieran Pero me unidos. estoy arrepintiendo de la Perdóname, pero es muy tarde para arrepentirte. No quiero que mis hijos salgan como salió ella. No como van la a ser... Doctora, que tú perdóneme, veas. doctora. hermano, Yo sé hermano. que cometí un error, doctora, y lo estoy pagando muy Decisión grande. del caso. No hay nada peor que un ser humano que se compromete a hacer algo por el bienestar de sus hijos y después se arrepiente. Para mí, esos son ratas. Ratas que no tienen ni mucho valor en esta vida. Y entonces tenemos que forzarlos y llevarlos por el canalito para que aprendan a hacer lo que tienen que hacer. Porque si ella es una basura en tus ojos, más basura eres tú, que no sabes mantener tu palabra de padre y de ex marido. ¿Ok? Y tus hijos van a crecer y te van a reclamar. Yo vamos a tratar de modificar esto. Simplemente para que ella, porque yo voy a ordenar así, que él desaloje, pero no quiero que él desaloje antes de saber que se puede modificar para que ella se quede en la casa y con la ayuda de él y de él, de los dos, porque yo no le voy a quitar a él la responsabilidad de nada de lo que él tiene que hacer. Que él venga a ver a los niños, los niños pueden pasar tiempo contigo y tu pareja, tú te lo puedes llevar a pasear unos días, un fin de semana, ella se queda sola en la casa, castigada, ¿cómo está? Y tú te pasas con los niños un tiempo sin estar los dos juntos, porque ustedes dos son mala combinación. Es que quiero a mis hijos todos los días, doctora. Mentiroso. Los vas a tener todos los días, tú los puedes visitar todos los días, sin conflicto y sin problema, ¿ok? Esa es la decisión del caso. Espero que seas machito y enfrentes y confrontes lo que tienes que hacer. Gracias, He dicho, doctor. caso cerrado. Gracias, doctora. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare, nos vemos el próximo día. Gracias. A los 3 meses empezó a actuar diferente. Se me desaparecía varias noches, venía a cualquier hora borracho, me buscaba al lado, doctora, me tenía confundida porque